¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en nuestro organismo cuando ingerimos las sustancias y o compuestos que están presentes en un alimento? Bueno, primero hay que entender algo muy fundamental. ¿Qué es la toxicología? La toxicología es una ciencia que se dedica al estudio de sustancias químicas que obtenemos al ser ingeridas y que causan algún daño a nuestro organismo. Asimismo, se dedica a estudiar los medios para erradicar los daños causados por dichas sustancias. Para entender mejor de lo que estamos hablando, hay que preguntarnos, ¿qué es un xenobiótico? Dichas sustancias son ajenas a nuestro cuerpo, es decir, que nuestro organismo no las puede producir y que nos causa un daño y puede provocar la muerte. Alimentos que compramos y consumimos a diario son los portadores de dichas sustancias y que en su mayoría no tienen un valor nutritivo para nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa con estos xenobióticos? Después del proceso de absorción y acumulación, principalmente en el hígado, pulmones y riñones, una gama de compuestos dentro de nuestro organismo actúan con estas sustancias provocando una serie de reacciones y modificaciones de los compuestos, llamando este proceso biotransformación. Un xenobiótico en el interior del organismo puede tomar dos diferentes rutas. Una se excreta sin que haya sufrido una modificación alguna, y por otro lado, sufre una biotransformación para posteriormente degradarlas. Para lo cual se entrevistaron a algunas personas para ver qué conocimientos tienen de estos temas. Leda Astrid Baños Cortés y soy estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Yo me llamo Alma Magali Cruz Urbano y soy estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Soy Raúl Espino, estudiante de médico veterinario zootecnista. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Hernández Uribe y soy profesor investigador de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del Instituto de Ciencias Agropecuarias. Al consumir alcohol se producen reacciones de oxidación en el organismo. Bueno, yo me imagino que está relacionado con el ciclo de Krebs. Bueno, el alcohol se va a tu sangre y es lo que causa los cambios en tu organismo y que te sientas de forma diferente. Exactamente las reacciones como tal no las conozco porque realmente no es mi área, pero tengo más o menos el conocimiento de que existen reacciones de oxidación y reducción donde se llega a producir formaldehído, que es una de las sustancias que nos puede llegar a causar lo que se le conoce en algún momento como la ingestión alcohólica, pero como tal las reacciones no las conozco exactamente. No sé qué compuestos producen, solo sé que la carne cocinada es precursora al cáncer. El nombre de los compuestos no lo sé, pero sé que puede producir cáncer. Bueno, por lo que yo sé, la carne al ser cocinada a altas temperaturas puede soltar biomoléculas, las cuales, al ser inhaladas por la persona que las está cocinando, puede ocasionarles cáncer, como cáncer de colon o otro tipo de cáncer. Bueno, mira, fíjate, ahí en ese caso depende, por ejemplo, de qué tipo de alimentos podamos estar hablando, pero por ejemplo, si hablamos de la cocción o el asado de un bistec, por ejemplo, pues llegan a ocurrir
lo que se le conoce como la reacción de Maillard, en la cual se lleva a cabo, por ejemplo, la producción de melanoidinas, que bueno, son precursores de algunas sustancias que pueden ser dañinas para el organismo, llegando a producir cáncer, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de reacciones, por ejemplo, en la elaboración del pan, también se puede llevar a cabo la reacción de Maillard, pero durante la cocción de lo que es la elaboración del pan, se llegan a despedir, llegan a existir otro tipo de reacciones que son las que ocasionan, por ejemplo, el olor característico cuando se está elaborando el pan. Hay diferentes tipos de reacciones dependiendo de qué tipo de alimento estemos elaborando o procesando. Siento que están ligadas a las reacciones bioquímicas del organismo. Es la transformación de estructuras químicas en el cuerpo, más o menos, no sé bien. Es la transformación de biomoléculas en las células, las cuales dependiendo su composición es el efecto que tendrá la reacción. Sí, siento que es interesante saber las reacciones bioquímicas que suceden en el organismo. Sí, porque pienso que es importante para la manera en que nos alimentamos. Pues la verdad sí me gustaría saberlo, para saber si lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer en algún futuro, pues me vaya a ocasionar daño a mi salud y pues eso puede ser malo para mí. Alimentos. La formación de los hidrocarburos aromáticos policíclicos o los AP para los cuates se producen en casos de la vida cotidiana, cuando realizamos parrilladas o simplemente cuando cocinamos algunos alimentos. Por ejemplo, el asado de la carne, ya sea de res, de aves, de pescado, de ovejas y puerco. Es como se producen estos compuestos. Explicando más, imaginemos cuando nosotros colocamos la carne en la parrilla para el asado. Esta secreta grasas y algunos jugos que al caer directamente al fuego observamos cómo se produce una llama, un proceso llamado combustión, que forma los sap que posteriormente se impregnan en la carne. Otro ejemplo de la producción de los AP es el proceso de ahumado de las carnes que está relacionado a la conservación de alimentos. Un factor es debido a las altas temperaturas. Algunos SAP que encontramos en la carne son benzopireno, benzoantraceno. ¿Y esto qué importancia tiene y qué me causa? Se ha descubierto que estas sustancias son altamente mutagénicas y que causan daños y cambios en nuestro organismo y la estructura del ADN. Por lo tanto, al tener esos cambios, aumenta el riesgo de padecer problemas como cáncer. En cuanto al metabolismo de los xenobióticos son compuestos que pasan por transformaciones metabólicas en nuestro cuerpo. Si una sustancia no es eliminada, esta puede alcanzar un nivel tóxico, es decir, existe una bioacumulación. Una característica de los compuestos xenobióticos es que estos son no polares y en su mayoría liposolubles. Para esto hay que conocer los dos conceptos fundamentales de lo que es hidrosolubilidad y liposolubilidad. La primera es una característica que tienen algunos compuestos de disolverse en agua, y por el contrario la segunda hace referencia a aquellos que son solubles en grasas, aceites y otros compuestos orgánicos. Y ahora bien, nuestras células están conformadas por una membrana completamente lipídica, facilitando el transporte de los compuestos no polares. Por lo tanto, aquellos que son hidrosolubles y polares se excretan directamente de nuestro organismo, debido a que no son absorbidos por nuestras células, siendo expulsados por la orina, sudor y materia fecal. El propósito de la biotransformación es aumentar la polaridad y hacerlos hidrosolubles para facilitar su salida del organismo, mediante la serie de reacciones metabólicas. Por otra parte, los compuestos xenobióticos en su forma original son liposolubles y durante la biotransformación el propósito es que se conviertan en hidrosolubles para facilitar su excreción.
El proceso de biotransformación se lleva por dos fases. En la primera fase existen reacciones como son oxidación, reducción e hidrólisis, donde su objetivo es reducir la liposolubilidad del compuesto añadiéndole grupos funcionales para también volverlo polar. Con respecto a la fase 2, las reacciones que se presentan son de conjugación, por ejemplo la glucuronidación, sulfatación, acetilación y glutatión, donde se envuelven varios cofactores que reaccionan con los grupos funcionales añadidos en la fase 1. Estos se conjugan con varios grupos químicos como son el acetil, el sulfato, glutatión, entre otros grupos reactivos. La fase 2 resulta en que los compuestos se vuelven hidrosolubles para facilitar su excreción. De los 16 compuestos HAP generados al asar la carne, el benzopireno es el más estudiado. El naftaleno es otro compuesto que pertenece a los HAP y por ser el más sencillo, se explicará con él las reacciones de biotransformación. Cabe destacar que estos compuestos al inicio son liposolubles y no polares. La fase 1 de su transformación puede ser por oxidación o por hidrólisis. Para llevar a cabo la oxidación se necesita oxígeno molecular y un cofactor llamado NADH y la enzima epóxido hidrolasa. La enzima rompe el doble enlace y le pega un oxígeno al compuesto. A esto se le llama epóxido. Este compuesto es de suma importancia porque es muy inestable y es el que más nos genera problemas en el organismo. Si tu cuerpo no procesa todo el compuesto, puede tomar otra ruta en la cual se asocia con aminoácidos, los cuales están presentes en tu ADN, y esto puede presentar cambios, y puedes tener una mayor probabilidad de padecer enfermedades como el cáncer. Después de generar el epóxido, de nuevo hay otra oxidación, y se forman grupos alcohol. En la fase 2, que es la conjugación, ya sea con el glutatión o por medio de la glucuronidación, al llevarse a cabo dicha conjugación, es decir, la unión de grupos químicos al xenobiótico, finalmente el compuesto se vuelve hidrosoluble y polar para así ser excretado vía biliar o renal. La glucuronidación es la fase más importante porque es la que se puede desechar con mayor eficiencia. Todo el tiempo estamos expuestos a diversas sustancias xenobióticas que se encuentran en los alimentos. Podemos darnos cuenta que muchos de ellos son precursores de algunas enfermedades, como son el cáncer, pero no por esto debemos de dejar de consumirlos, debido a que forman parte de nuestra dieta, por lo cual todo depende de las dosis en la que se consumen, de igual forma en la técnica en cómo se elaboran estos alimentos. Así que recuerda que somos lo que comemos, pero lo que comemos nos puede ayudar a ser mucho más de lo que somos.